Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista, a este nuevo podcast que iniciamos en este proyecto. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar aquí al mayor Oscar Berrú, que es parte de mi familia. Preséntate. Buenos días con todos, soy el mayor de Estado Mayor, Oscar Berrú. Pues acá Marco me ha invitado para el día de hoy a darle una entrevista y hacer cómo es la vida militar. Bueno, ahorita vamos a conversar un poco de sus vivencias, su experiencia. También tiene unas historias pues muy sorprendentes y se ha destacado tanto en la vida civil como en la vida militar. Y bueno, iniciamos, cuéntanos un poco de tu historia, cómo iniciaste, qué te motivó a formar parte del ejército y cómo fue desarrollándose tu carrera militar a lo largo de los años. Bueno, para empezar, nosotros, como sabes, la familia somos de Zamora. Nací, crecí en Zamora. Entonces vivíamos de muy cerca esto de la parte militar, ya que ahí tenemos el batallón 62 Zamora, que se destacó también en el conflicto del 81, en la guerra con el Perú en Paquilla. Y pues posteriormente también se viene a dar el conflicto del 95, en donde ya para esto yo ya había pasado el quinto curso, la premilitar que se hacía en ese tiempo, pues entonces nos inculcaban también los valores cívicos y militares en la época. Al vivir siempre de cerca, pues el batallón de selva estaba ahí cercano al pueblo, entonces estábamos siempre teniendo bastante contacto con la parte militar, y lo que motivó también a uno y a otros chicos también que salimos de allá a ingresar a la parte militar, unos como oficiales y otros como personal de voluntarios de tropa. Ah, buenazo. Y actualmente vas a ascender, me contabas. ¿Cuándo es tu próximo ascenso? Sí, bueno, al momento he acabado el curso ya de Estado Mayor, que es un curso próximo ya para que nos da como un requisito de ascenso para el grado de teniente coronel. Estamos ya para ascender en este próximo agosto para el grado de teniente coronel de Estado Mayor. Y buenazo, a ver, ahorita en la parte militar me contabas de las fuerzas especiales, cascos azules también. ¿Qué tan complicado es el tema de entrar a fuerzas especiales y cómo es el proceso de cascos azules? Bueno, ya dentro de la vida militar, pues en el ejército nosotros tenemos personal de armas y de servicios. Ya. Dentro de lo que corresponde al arma tenemos arma de infantería, caballería, ingeniería, artillería, tenemos aviación del ejército, tenemos inteligencia militar y comunicaciones. Y luego de los servicios tenemos lo que es intendencia, material de guerra y transportes. Entonces, a mí me dieron, cuando era cadete, me dieron el arma de infantería. Por lo cual, una de las líneas base para la infantería es también hacer una especialidad que son las fuerzas especiales. Y para esto, para poder pertenecer a las fuerzas especiales, tú tienes que hacer los cursos básicos de paracaidismo, de comando, que son los cursos básicos para pertenecer a las fuerzas especiales. Y luego de ahí te puedes ir especializando, ya sea en los distintos cursos que tiene la Escuela de Fuerzas Especiales, como salto libre, como jefe de salto, maestro de salto, andinistas, hombres ranas, guías de canes. Son distintos cursos que puedes irte especializando. Pero lo básico para pertenecer a las fuerzas especiales es ser comando paracaidista. Comando paracaidista. Y tú Así es. tienes, veo que tienes el sello de Tigres. Ya, el curso de Tigres justamente en cambio es un curso que se lo realiza de subteniente para ascender al grado de teniente. Son 3 meses en la escuela de selva y contrainsurgencia del ejército que queda en el Coca. Entonces en la base Shangri-La, y son 3 meses de este curso que se especializa prácticamente en contrainsurgencia y contraguerrillas. En selva, un combatiente experto en selva. Buenazo y súper interesante para todas las personas que están ahorita en la toma de decisiones de entrar al ejército. Y a ver, ahora cuéntame más de tu vida. Me contabas también en el tema deportivo, destacaste mucho en la parte también social. Cuéntanos también sobre esa parte de tu vida. Bueno, claro, en mi vida civil, yo cuando era muchacho, pues siempre practiqué el deporte. Fui gimnasta, pertenecí también al equipo de baloncesto en Zamora. Tengo por ahí un poco de las historias que uno ha sido deportista, se ha destacado también en muchos otros deportes, tenis de mesa también.
Y pues ya en la escuela militar también uno tiene que ir escogiendo un deporte y pues también pertenecí al equipo de gimnasia de la escuela militar y también al equipo de baloncesto de la escuela militar. Y pues luego también tuve la oportunidad ya de cuando iba a ascender al grado de teniente de poder estudiar en la Escuela Politécnica del Ejército, hoy Universidad de las Fuerzas Armadas. Ahí hice mi carrera de la licenciatura en actividad física, deportes y recreación. Entonces también es una especialidad para las Fuerzas Armadas, especialmente para el Ejército. Tenemos oficiales de cultura física, los que rigen obviamente y son encargados de este sistema de cultura física. Entonces estamos siempre preparando a la gente en la parte física, en los equipos deportivos, estamos preparando también para competencias. Nosotros a nivel de ejército y de Fuerzas Armadas tenemos, por ejemplo, en el ejército hay las competencias interbrigadas, interdivisiones, para sacar un equipo del ejército que permita en cambio ir a los interfuerzas. Ahora se llaman Juegos Nacionales, en donde también participamos en diversos deportes, un poco también de la parte militar y también un poco de que se practican en la parte civil, porque a nivel ya del mundo se tiene pues el Consejo Internacional de los Deportes Militares. Este consejo es la tercera, te cuento, es la tercera, como decir, organización deportiva del mundo, después del Comité Olímpico Internacional y de la FIFA. O sea, somos, como decir, la tercera organización deportiva que aglutina más países. Y es justamente el Consejo Internacional del Deporte Militar, CIMS. Entonces, organiza cada 4 años, igual que en la parte civil se organizan los Juegos Olímpicos, acá se hacen los Juegos Mundiales Militares. Ya, ¿y de qué trata? O sea, igual como básquet o no, ¿cómo es? Tenemos cerca de 40 deportes en los Juegos Mundiales Militares, que también muchos de ellos son olímpicos, pero también hay especialidades netamente militares, como el pentatlón militar, el pentatlón aeronáutico, tenemos el pentatlón naval, paracaidismo también militar, y tenemos el triatlón, atletismo, tiro. O sea, hay muchísimos deportes que se practican en la parte también civil y que son deportes olímpicos. Es más, muchos países, sus deportistas militares también participan en deportes olímpicos, como decir, por ejemplo, Brasil, casi un 60% de su delegación a Juegos Olímpicos eran militares. Entonces, también aportamos en esa parte, en lo que es el deporte, representando a nuestro país. Los últimos Juegos Mundiales que hubo se realizaron en China, en Wuhan en el 2019, en donde pudimos asistir con la delegación del Ecuador. Entonces asistimos con algunos deportes y en donde el Ecuador pudo destacarse a pesar de ser un país pequeño y sin mucho presupuesto que nos apoya a fomentar el deporte. Sin embargo, pudimos quedar, por ejemplo, en el pentatlón militar. Ganamos una medalla de plata en la prueba de relevos y también quedamos quintos a nivel del mundo, que o sea es un buen puesto para decir, imagínate llegar a quinto lugar. Igual nos destacamos en la maratón, en el triatlón, hemos llegado a muy buenos estándares en el cross country, en la orientación. Entonces, por ejemplo, en el pentatlón aeronáutico tuvimos un teniente de la Fuerza Aérea que se destacó mucho y que, por ejemplo, casi llegó a ser el mejor deportista, como decir, nombrado por el CIMS, quedó en tercer lugar de esta clasificación. Entonces sí se ha llegado a puestos importantes, y aquí a nivel de Sudamérica también tenemos una organización que es la UNSA, que es la Unión de Deporte Militar Sudamericano, que esta también se encarga en cambio a nivel regional de hacer esta misma parte de los deportes. O sea, entonces tenemos aquí, por ejemplo, la Federación Deportiva Militar, que se encarga aquí a nivel del Ecuador, la UNSA, que es a nivel sudamericano, y el CIMS, que es a nivel internacional. Entonces igual se tiene calendarios, igual que en la parte civil, o sea, como tenemos los Juegos Sudamericanos, tenemos también los Juegos Mundiales. Ok.
Súper interesante y es algo que, por ejemplo, la gente civil no sabe de estas competencias, por Así ejemplo, de es. estos logros, de estos deportistas militares que destacan afuera del país. ¿Y tú en qué deporte fuiste a desarrollar allá en China o tú en ese caso Bueno, ya a ese momento yo me encontraba desempeñando las funciones de jefe de alto rendimiento en la Federación Deportiva Militar. Entonces yo fui como deputy de la delegación que fuimos allá. Entonces mi misión allá era encargarme de visualizar todos los deportes, cómo podemos mejorar, que los entrenadores, los dirigentes de cada uno de los deportes que llevamos tengan todo lo necesario para las competencias, puedan desarrollar. Y claro, obviamente ya aquí en el país nosotros, el jefe de alto rendimiento en la federación es encargado justo de toda la parte deportiva, de tener el personal técnico, de tener todas las planificaciones, que se cumplan estas planificaciones para desarrollar un deporte de alto rendimiento. Pero súper interesante. Y hablando de viajes, ¿a cuántos países has viajado en temas militares? He tenido la oportunidad de viajar por algunos motivos, o sea, uno realizando cursos y otros también por asistencia a este tipo de eventos. También, bueno, como te contaba, también hice el curso de cascos azules, hice el curso de expertos en misión, ¿Ya? un curso que se hace en nuestra escuela de cascos azules que se llama la UEMPE. Entonces ahí nosotros podemos desarrollar diferentes cursos, en donde se hace, por ejemplo, cursos de expertos de misión, cursos de oficiales de enlace, cursos de observadores militares, cursos de peacekeepers, algunos de CIMI, que son operaciones civiles militares, y algunos otros cursos más que se realizan en esta escuela. Pues y cuando yo realicé este curso de expertos en misión, después de eso pude tener la oportunidad de viajar a Chile, por ejemplo, a hacer en Santiago de Chile justamente un ejercicio que se llamaba Operaciones de Paz América. Eso fue en el 2012. Y posteriormente de eso, pues me desplegaron a Siria cuando empezó el conflicto en Siria. En el 2012 fui yo desplegado a esa misión, que era una misión de supervisión de un cese al fuego allá en Siria. También pude estar ahí. Y otros países que he viajado, o sea, por ejemplo, he podido ir a China, a Venezuela, también hacer un curso, a Estados Unidos. También tuve la oportunidad de visitar, desde que fui cadete, tuve la oportunidad de ir a West Point en Estados Unidos. Luego de subteniente también tuve la oportunidad de ir a hacer un curso allá. He podido ir también, obviamente, como parte de estos viajes de estudios. He podido estar en España, en Francia, en Italia también, haciendo algunos estudios que te permiten obviamente ir cumpliendo con los requisitos que te pide el ejército. Y ahorita que estabas hablando de que habías visitado varios países, ¿cuántos idiomas hablas? O sea, ¿hablas español? Bueno, claro, el español es obvio, pero para ser de cascos azules tú tienes que aprobar un cierto nivel de inglés, tienes que tener por lo menos más del 70% de inglés y obviamente tienes que ir perfeccionando el idioma porque las misiones son todo en inglés. Okay. O sea, en Naciones Unidas se manejan 3 idiomas oficiales, que es justamente el inglés, el francés y el español. Okay. Pero las misiones más se las realiza en inglés. Entonces, estas misiones tú vas con gente de todo el mundo. Entonces, hay cascos azules, hay observadores militares de todo el mundo, entonces el idioma para comunicarte es el inglés. Y luego, obviamente, viene el idioma de donde te encuentras. Okay. Pero ese no te lo exigen, pero sin embargo, por necesidad mismo, tú lo vas aprendiendo algunas palabras que te permitan desenvolverte en la vida diaria también del país donde te encuentras. Entonces, por ejemplo, ahí algo de árabe también se pudo aprender. En Siria se habla árabe. Ahí hablan el árabe, entonces pudimos aprender también algunas palabras para defendernos en árabe. Pero el inglés te sirve casi en todos los países del mundo, se habla el inglés. O sea, ahorita con el español y el inglés ya casi hablas en todo el mundo, pues solo en otros países como en Alemania, Suiza, Italia. Sí, bueno, son países que también sí maneja, es increíble, inglés. Por ejemplo, aquí en el Ecuador creo que muy poca gente habla inglés, sin embargo,
si tú te vas a otros países, un 60% Claro, de la gran población habla el inglés. O sea, justamente entonces uno se da cuenta que estamos un poco retrasados en ese sentido. Por ejemplo, en Siria mismo, un 60% de la población hablaba inglés. Inglés y árabe. Sí, exacto. Entonces, ahora que pudimos estar también por motivo de estudios en Europa, ahí también la gran mayoría habla inglés. Claro, a veces uno también tiene que ir aprendiendo, como te digo, para la vida diaria, aprender algunas, por lo menos saludar, pedir alguna cosa, cuando tú vas a un restaurante, comprar o comprar algo de comida o también para comprar en alguna tienda. Siempre tienes que saber alguna que otra palabra en el idioma que estás. O sea, en el país donde estás. He podido también aprender un poco del italiano también, entonces sí, algo se comprende también. O sea, hay 4 idiomas de estos. O sea, dos manejas bien y 2 manejas como que ahí, hola, Bueno, ¿cómo estás? Claro, el español y el inglés para podernos comunicar. Claro. Y obviamente los otros solamente para... Así forma práctica, así ya como un hola, chao, cuidado, así. Como las una, palabras claras. Una cultura general. Ok. Sí, sí. Pero súper interesante. Y en Siria, tú una vez me contaste una historia, pues que cuando te siguió el helicóptero y todo eso. ¿Puedes contar esa historia aquí? Bueno, son cosas que creo que no se debería contar aquí. Ok, entonces... Pero bueno, son historias muy interesantes y realmente de mucha valentía. Obviamente, aunque la gente no sepa de lo que estamos hablando. Pero, pues sí, y mucho coraje. Y pues realmente de admirar tu historia. Y a ver, ahora cuéntame cómo es el tema de cómo iniciaste en el ejército. O sea, ¿quién te motivó? ¿Cómo es que llegaste a la vida militar? Sí, justamente te contaba pues que la cercanía de tener nosotros la frontera con el vecino país, de haber tenido los dos conflictos, tanto en el 81 como en el 95, eso hacía que el civismo de la gente mismo, no solamente de nosotros, sino de toda la gente de la población, estaba, como decir, a flor de piel. Y tú pues obviamente uno como joven también estaba con ese civismo que le imbuía y entonces muchos jóvenes fuimos partícipes cuando estuvimos en el colegio de la premilitar, de convivir con nuestros soldados, de estar en ese cuartel que estaba ya en un conflicto que había defendido ya en el 81 en Paquilla, Mayaico y Manchinaza, y posteriormente ya estaba también empleándose en parte del CENEPA en el 95 y pues la población apoyábamos también a eso. También tuve la oportunidad de tener gente cercana, pues como un padrino que tenía que incluso desde pequeño me daba a mí los uniformes. Yo ya vestía desde los 3 años el camuflaje. Entonces por ahí te voy a mostrar algunas fotos que tengo de que ya la vocación prácticamente estaba ahí. Y luego obviamente con ese empujón, como te digo, de ese civismo que estaba a flor de piel, también nos llevó para ya ingresar a la escuela militar. También tuve compañeros que, como les indicaba, se hicieron también de tropa, justamente por esa vocación. Fueron muchos también al servicio militar. O sea, la población zamorana estaba en ese tiempo apoyando también a su ejército y a sus fuerzas armadas en esta situación. Y pues yo decidí también ir a la escuela militar para cumplir con esa vocación. Cabe destacar que, por ejemplo, en Zamora no había todavía muchos oficiales que habían entrado, por ejemplo, o que se tenía historia de saber que entraron a la escuela militar. En esos tiempos eran, no como ahora, eran tiempos un poco diferentes. Estaba bastante difícil ingresar. La escuela militar era en ese tiempo pagada, era algo que mucha gente le veía inalcanzable, pero en realidad no era así, sino que era un poco de falta de información. Por ejemplo, en Zamora, el primer oficial que se tiene conocimiento era mi coronel Harman Izquierdo, que ya se retiró, está en servicio pasivo. Él fue el primer oficial que ingresó a la escuela militar y bueno, siguió todos sus grados hasta llegar al grado de coronel. Luego el segundo oficial que ingresó es mi teniente coronel Agustín Gómez, que ingresó, es 2 promociones, 2 años más que mí. Entonces luego fui yo el tercero que ingresó, pues, y de ahí se fue abriendo el camino para que la juventud zamorana ya vaya también viendo de que hay una carrera militar
ya no solamente entrar a la escuela de tropas, sino también que podían hacerse oficiales. Y de ahí mucha gente también zamorana ya ha ido incursionando, ha ido ya optando por esta linda carrera, que más que una carrera, una profesión, es una forma de vida, porque para entrar acá a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Fuerza Naval o a la Fuerza Aérea, se tiene que tener una vocación. ¿Por qué? Claro, uno como le gusta puede decir que es muy bonita, o de afuera se puede ver la parte bonita, que los uniformes, que los desfiles, pero también hay parte fuerte, te puedes perder. Normalmente nosotros decimos que cuando ya entras a la vida militar, ya eres regalado a la patria, ya no, ya pues a veces la familia, los amigos y todo lo demás pasan a un segundo plano porque tú tienes que cumplir muchas cosas. Muchas veces te pierdes cumpleaños, te pierdes cosas importantes de la familia, matrimonios, bautizos y todo lo que a veces se realiza en familia, fiestas con amigos o lo que sea, porque tú estás cumpliendo con tu deber que escogiste, pero a los que nos gusta pues no sentimos como sacrificio, sino más bien una satisfacción de poder hacer eso. ¿Y cuál ha sido tu mejor y peor experiencia dentro del ejército? A ver, mi mejor experiencia, ¿qué te puedo decir yo? Yo creo que te podría resumir con una sola experiencia los dos puntos de vista. Ok, a ver. O sea, como decir, estar en una misión de fuerzas de paz, como lo pude estar en Siria, era una misión de supervisión de un cese al fuego que nunca se dio. O sea, las partes hostiles nunca acataron, como decir, el acuerdo que habían hecho de cese al fuego y siempre estuvieron en combate, y estar en medio de una guerra pues siempre es difícil. Entonces la parte peor de eso que pude palpar, o sea, como decir, en mi vida militar, fue poder ver mucha gente muerta, especialmente niños, porque uno como militar pues sabe que algún rato va a tener que estar muertos, porque así es las guerras, así son las partes de enfrentamiento, y nos preparamos para eso. Pero en cambio ya ver gente civil o gente, por ejemplo niños, eso sí me partía, como decir, el corazón. Esa en la parte mala, pero en la parte buena, por ejemplo, también el sentido mismo de poder ayudar en algo, de dar un granito de arena para la paz del mundo. Nosotros debemos decir que el soldado no se prepara para la paz, se prepara para la guerra, pero sin embargo somos los únicos que podemos hacer la paz. Entonces por eso existen los cascos azules, existen las fuerzas de paz. Es una misión que no es para como decir, para un soldado, pero solo un soldado lo puede hacer. Entonces esa fue también una de las partes que más me ha llenado, como decir, de estar en el ejército, pues poder servir al mundo, no solamente a nuestro país, sino al mundo, como tú puedes ver, poner un granito de arena para dar un poco de alivio a esa población que estaba sufriendo esa guerra. Pues nosotros asistíamos también en la forma humanitaria, con Cruz Roja también, igual se les daba en algo alivio a las personas que estaban en ese conflicto. Y también otra de las partes muy interesantes, y como te digo, que me ha dado también bastante satisfacción, es la parte deportiva de las Fuerzas Armadas. Y claro, pues tuve la oportunidad de estar aquí en Juegos Nacionales, de asistir a un mundial, que es algo que a uno le llena también, asistir a algo tan grande como es igual que los Juegos Olímpicos, el resto de los Juegos Mundiales Militares, te podría decir. Súper interesante. Bueno, con esto terminamos esta entrevista. ¿Algo más que quisieras decir, que quisieras aportar, algún mensaje que le quisieras dar a los jóvenes? Bueno, yo quisiera hacer un llamado a la juventud, no solamente de Zamora, sino a la juventud ecuatoriana, pues que los que sientan la vocación, sientan ese civismo, sientan correr por sus venas esa sangre indómita, esa sangre, como decíamos, que somos herederos, ¿no? de los shiris, de toda la trayectoria que tenemos en nuestra historia, que vengan a nuestras filas, pues que opten por ingresar a la vida militar, ya sea como oficial o como tropa, pues está en sus manos. No piensen a veces cuando uno ve de afuera, lo ve inalcanzable, o a veces piensa que tiene que tener, como saben decir, padrinos, pero no es así. O sea, con el esfuerzo de cada quien lo puede lograr.
y no necesariamente es cuestión de tener dinero, sino de tener las ganas. Y cuando tú tienes las ganas puedes lograr todo lo que te propongas. Y no solamente aquí en la vida militar, sino en cualquier carrera que elijamos. Pero lo que tenemos que hacer es hacerlo bien, lo que quieras hacer y lo hayas escogido, hacer bien. Y así sacar adelante a nuestro país. Pues hemos vivido duros momentos estos últimos días, en donde la gente pues se siente abandonada por el Estado, pero sin embargo no tenemos que nosotros solamente pedir que el Estado nos dé las cosas. Nosotros tenemos que trabajar y salir adelante por nosotros mismos y claro, pues propugnar a que haya una igualdad social, que haya una equidad, pero que también nosotros pongamos nuestro granito de arena. No solamente tenemos que esperar que todos nos den, sino también nosotros aportar a la sociedad, aportar al país y pues seguir mejorando siempre este país y que siga adelante. Bueno, con estas palabras, en realidad muy buen consejo. Terminamos, espero que te haya gustado esta entrevista y que hayas pasado bien. Y bueno, suscríbanse aquí en este canal de YouTube si quieren seguir viendo entrevistas y este tipo de contenido. Y bueno, pura vida y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, Marco, por la entrevista. Chingón.